Tras muerte de niño de 7 años por ataque de 2 perros de raza Pitbull, las autoridades investigan el hecho. Los animales están en manos de Urbanimal. Además, policías acudieron a un llamado de violencia interfamiliar y se encontraron con armas de grueso calibre. Gobierno entregó proyecto de reforma a la ley de comunicación. Se plantea la eliminación de la Supercom y la figura del linchamiento mediático. 40 días de secuestrados llevan Oscar y Katy, la pareja de Santo Domingo que está en manos del Frente Insurgente Oliver Sinisterra. Rindieron su versión el personal docente a autoridades del plantel, donde habría ocurrido la agresión a una niña de 11 años, quien luego falleció. En lo internacional, Estados Unidos anunció sanciones económicas y petroleras contra Venezuela tras elecciones fraudulentas. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. El régimen entregó de manera formal su proyecto de reforma a la Ley de Comunicación que establece la desaparición de la Supercom y que sus competencias pasen a la Defensoría del Pueblo y al Cordicom. Además, se elimina la figura del linchamiento mediático y se buscará una opinión de la CIDH sobre el alcance de la comunicación y como servicio público. Tal como se había ofrecido, este lunes fue entregado en manos de la presidenta de la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, que según el régimen contiene 80 artículos y 9 ejes fundamentales. En el proyecto se elimina de la ley el esquema administrativo de sanción y control, suprimiendo la Supercom. Las competencias de la superintendencia pasan a la Defensoría del Pueblo y al Cordicom. Es eliminar definitivamente la mal concebida Supercom y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue de manera inmediata las medidas de protección y restitución de derechos. De aprobarse la reforma, la Defensoría del Pueblo tendrá 180 días para asumir las competencias de la Supercom y será la que reciba las denuncias y reclamos de los usuarios de los medios de comunicación. Este proceso de reforma busca salir de una normativa de control y sanción administrativa a una protección verdadera de los derechos de las personas. Además, la reforma incluye la eliminación de la figura del llamado linchamiento mediático. En este proyecto se busca además que los medios se autorregulen mejorando su calidad interna. Se fortalece al Cordicom, incrementando un integrante que saldrá de la academia. Además, desde el gobierno se anuncia que solicitarán un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la enmienda constitucional que determinó que la comunicación es un servicio público. Esta enmienda fue aprobada en el régimen de Rafael Correa. Se hará una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, la reforma buscará un mecanismo para la transferencia de acciones de los medios incautados y así viabilizar su venta. Ya esperemos que el gerente de medios públicos nos envíe una propuesta concreta para todos los medios de comunicación que están en manos del Estado. En la Asamblea hay la predisposición para dar viabilidad de la manera más urgente a esta reforma, impulsada desde el Ejecutivo, uniendo a las otras propuestas de reforma que ya se han presentado. Y esperamos que realmente todo este aporte que se pueda hacer desde las distintas visiones de los grupos políticos y bancadas de la Asamblea Nacional logren llevar adelante un cuerpo normativo que realmente garantice sobre todas las cosas la libertad de expresión. Informó Javier Gallo. Y se registran las primeras reacciones tras la entrega del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación propuesto por el Ejecutivo. En las diferentes bancadas ven como positivos estos cambios. Desde la bancada social cristiana se califica como positivo el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación propuesta por el presidente. Dicen que tras varios años, por fin se elimina la Supercom. Pero es importante al menos que ya se dé una señal con la desaparición de la Supercom y adicionalmente con esta nueva línea que tendrán sobre todo los ciudadanos
para que puedan en algún momento hacer llegar sus quejas a los medios de comunicación. Que es necesario, sin embargo, que se profundice en otros aspectos, por ejemplo, en derogar la enmienda que cataloga la comunicación como servicio público. La enmienda puede sortearse con una buena elaboración legal, porque en la enmienda trataron de entronizar este perverso concepto de que la comunicación es un servicio público. Desde la bancada de Creo se lanza una propuesta de que se conforme una comisión especial para que trate la reforma, pues aseguran que es fundamental que sea analizada en el menor tiempo. La mejor acción sería conformar una comisión multipartidista para tratar este proyecto de ley en conjunto con los que ya fueron presentados. Y que será fundamental que se unan los demás proyectos de reforma que ya están en manos de la Asamblea desde hace varios meses. Y generar con estos insumos un nuevo proyecto que satisfaga no solamente a la prensa libre, sino a los ciudadanos que tenemos pleno derecho a enterarnos de las cosas, de cómo están a través de nuestra preferencia. Desde la bancada de Integración Nacional se habla de la necesidad de darle prioridad a este proyecto de reforma. Consensuar todos los proyectos de ley y sacar lo que mejor interesa. Yo personalmente creo que los medios de comunicación deben regirse por los códigos de ética. En todo caso, en la Asamblea se ve con buenos ojos una reforma a la ley que ha causado polémica durante muchos años y que al parecer tendrá cambios profundos. Informó Javier Gallo. Los dos perros de raza Pitbull que habrían asesinado a un menor de 7 años se encuentran en manos de Urbanimale. Esto mientras se lleva a cabo la investigación del caso. Hasta el próximo viernes se tiene previsto que las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control entreguen un informe detallado respecto a los canes que están retenidos y que habrían ocasionado la muerte de un menor de 7 años. Para el efecto, nosotros debemos proceder conforme a esta ordenanza, conforme a la norma que nos establece nuestras funciones, a solicitar un examen de conducta de estos animales. Y con ese examen de conducta se tomará las decisiones que son del caso con Urbanimale. Este informe dará a conocer el futuro de los dos perros de raza Pitbull. Si se verifica que estos animales tienen un comportamiento justamente peligroso y que podría atentar contra el resto de la ciudadanía, se procederá con la eutanasia de esos perros, es decir, serán dormidos, ¿no? Al momento los canes están en custodia de Urbanimale, con quienes quisimos conversar, pero dado que la muerte del pequeño se encuentra judicializada, no pudimos tener su versión. Adicionalmente, si se verifica, como les mencionaba, que estos perros fueron efectivamente los responsables del fallecimiento del menor, se impone una sanción administrativa que va desde el 45% de una remuneración básica unificada hasta el 90% de una remuneración básica unificada. Así lo dispone la ordenanza metropolitana, pero también debemos considerar que los tenedores de los perros, los responsables de esos perros, deben cubrir con todos los costos del sepelio del menor. La muerte del pequeño se descubrió el pasado viernes 18 de mayo. Sus padres lo habían reportado como desaparecido, pero lo encontraron sin vida en una terraza donde habitaban los canes. En Quito informó Andrea Orbe. Cámaras del sistema Ojos de Águila captaron un atropellamiento a 2 personas en el sur de Guayaquil, además de un incidente en la vía pública. Enseguida los detalles. La cámara de seguridad logra captar el momento exacto en donde 2 personas son atropelladas, al parecer por un conductor que iba a exceso de velocidad. Esto sucedió en el sur de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el conductor no detuvo su marcha, más bien aceleró, perdiéndose entre los distintos automotores que se encontraban en la zona. Elementos de la ATM y habitantes del sector ayudaron a los perjudicados. Fueron trasladados hasta casas de salud cercanas.
En otro sector de Guayaquil, específicamente en la 25 y la K, las cámaras de seguridad Ojos de Águila graban a 3 sujetos que asaltan a varias personas que caminaban por la zona. Elementos de la Policía Nacional arribaron para empezar con las investigaciones, informó Julio César Saona. Varias personas resultaron heridas tras ser atacadas por un enjambre de abejas en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Las picaduras de los insectos provocaron además la muerte de 2 mascotas. Trataron de acabar con el enjambre de abejas que preocupaba a los habitantes de las calles Uruguay y Padre Solano en Portoviejo, provincia de Manabí. Causaron picaduras a varias personas e incluso la muerte de 2 mascotas que se encontraban en una vivienda. No estábamos en la casa y los vecinos nos comunicaron que uno de nuestras mascotas se lanzó de la terraza. Cuando nosotros llegamos hemos visto toda la casa de miles de abejas, porque era un enjambre de abejas que estaba, y 2 mascotas estaban atrapadas entre las puertas. Los moradores usaron extintores para ahuyentar a las abejas. Algunos resultaron afectados. El dueño de una de las mascotas fallecidas indicó que hicieron un llamado al ECU 911 para que les brinde ayuda, pero esta no llegó. Los vecinos que tenían amistad en los bomberos, ellos no pudieron ayudar. Las abejas le atacaron a mi hijo, que él fue prácticamente rescatista con mi nieto de los perros. Entonces él vino, sacó el perro grande lleno de abejas y nos invadieron. Señalan que es la primera vez que ocurre esto en el sector. Notarse, por ejemplo, si le vienen un poco de abejas aquí, usted quedarse quedito ahí, que las abejas le anden ahí, no le pasa nada, no le pican. Minutos más tarde, autoridades de salud retiraron a los animales, informó Adriana Peralta. Rindieron su versión el personal docente y autoridades del plantel donde habría ocurrido la agresión a una menor, quien luego falleció. La diligencia se llevó a cabo en la Fiscalía de la Merced. Señores, perdón, mi mamá tiene problemas médicos ahorita y no se puede. El último en hacerse presente al llamado durante ese día fue el rector del plantel educativo, cuya comparecencia estuvo prevista a las 14 horas. Durante la mañana le antecedieron la vicerrectora, la maestra a quien le correspondía el horario y la psicóloga del plantel. Todos evitaron pronunciarse ante los medios de comunicación. El rector no supo explicar absolutamente nada, le requerí qué medidas tomó él como máxima autoridad. En cuanto al caso de la niña, tampoco mayor información no dio. Él solamente se limitó a defenderse. El pasado lunes 11 de mayo, al interior de un aula de un colegio al sur de Guayaquil, se habría generado un hecho de agresión en contra de una estudiante de 8º año básico, producto de los golpes durante el fin de semana. La menor de 11 años presentó problemas de salud hasta que falleció al interior de un hospital. Recién, el lunes 14, unos compañeritos de su paralelo enviaron una carta al progenitor de la fallecida. En el papel escrito a mano, detallaron lo ocurrido. Se había dado el evento de que habían atado la mano a la bebé y la habían sometido con una toalla en la boca. Y la gente que ha visto también obtenida es que la niña había sido golpeada contra la pared y el piso. La Fiscalía indaga los hechos bajo la figura de homicidio culposo, al conocer que aquel viernes varios docentes se encontraban participando de un evento por el Día de las Madres. Además, la maestra, quien debía impartir su cátedra durante ese horario, no acudió, supuestamente porque solicitó permiso. Bueno, ella supo manifestar que es una de las fundadoras de la unidad educativa, que es profesora de matemáticas, que dentro de su horario había pedido permiso, más o menos entre 10:30 y 11:40, debido a que se encontraba mal de salud. Permiso que no ha sido debidamente justificado, ya que debió haber presentado dicha documentación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual no sucedió así, y hasta el día de hoy, que tiene esta versión, ya ha pasado una semana y no tiene ni siquiera el justificativo del Ministerio de Salud. Pero eso no es todo. Los menores de ese paralelo quedaron a cargo de la hija de la inspectora general, ciudadana que no labora en el plantel y que no es funcionaria pública. Estas 2 últimas involucradas fueron llamadas a rendir su versión libre y voluntaria durante la jornada que se cumplirá este martes 22 de mayo. Informó José Morales.
Asambleístas interpelantes del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura presentaron sus pruebas de cargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los legisladores aseguraron que por parte de la Judicatura habría existido injerencia en la justicia. Esta diligencia también fue convocado el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien se habría excusado por no asistir. Enseguida, un informe sobre las últimas muertes violentas ocurridas en Guayaquil. Con hechos en los que no solo se han registrado 2 o 3 muertos, sino hasta 4, es decir, múltiples. La DINASEG en sus registros tiene que, por ejemplo, en esa ciudad, de enero hasta la segunda semana de mayo tiene en su base de datos 73 muertes violentas, y en el mismo periodo, pero en el 2018, ya van 79, es decir, un incremento de 6. Es una situación variable, depende de los meses, no hay nada establecido, pero insisto que con toda seguridad, al fin de mes vamos a tener una reducción importante. El general Víctor Arauz, jefe nacional de esa unidad policial, asegura que no se podría determinar si son o no al estilo sicariato y los relaciona con problemas interpersonales entre sujetos que integran agrupaciones selectivas y dedicadas al microtráfico. Y es importante determinarlo porque se puede malinterpretar que los últimos casos dados aquí en la ciudad de Guayaquil tienen relación al sicariato. Estas son situaciones netamente, ya no se utiliza el término de ajuste de cuentas, pero son situaciones, como les digo, de relaciones interpersonales entre estas personas. Pero los ciudadanos se ven asombrados con los casos que han ocurrido, por ejemplo, en el barrio Cuba, donde hubo 4 personas asesinadas a tiros. Sacaron las pistolas y comenzaron, que fue eso, una ráfaga de balas que cayeron. La bala de lo que se ha querido cubrir la cara, él tiene el dedo destrozado. Sin dejar de lado el del Guasmo Sur, en el que murió un señor y su hijo, y después algunas semanas uno de sus vecinos. Al ver que el otro corre, viene ese man, le pegó un tiro por los pulmones y todo. Como también el marino baleado en avenida 25 de Julio. En realidad han sido tiros que le han pegado a un chico, 8 tiros. Y después de unos días el joven acribillado cuando iba en su vehículo, en la vía Daule. Aquí como le cogió el semáforo en rojo, ahí aprovecharon la moto y lo dispararon. De Colinas a La Alborada, donde hubo un fallecido y 2 heridos, y encontraron 38 indicios balísticos. Si no es por los carros que estaban aquí parqueados, créame que hubiese sido peor. En algunos han detenido sujetos considerados como autores materiales e intelectuales, pero para el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Abraham Correa, quien también fue jefe en aquella institución y luchó contra organizaciones delictivas, cree que hay que poner mano dura para controlar esta situación que, según él, no es percepción. La policía ejerce sus actividades, controles operativos, detiene a las personas que han infringido la ley, los pasan las autoridades y vemos que los mismos individuos al siguiente día o después de unos días ya están otra vez en otras acciones ilícitas. Mientras que en las calles los guayaquileños siguen siendo testigos de la forma como asesinan a hombres y mujeres, con individuos que se movilizan en motocicletas y fuertemente armados a toda hora del día, y también en automóviles sin placas, informó Charlie Pisa. La comunidad internacional reaccionó ante la victoria de Nicolás Maduro, reelecto como presidente de Venezuela. Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra el régimen. Por su parte, el opositor Henry Falcón cuestionó el resultado. ¿Cuánto me han subestimado a mí? Y aquí estamos, victoriosos otra vez. Aquí estamos, con el pueblo, dispuestos a seguir trabajando. Nicolás Maduro fue reelecto presidente de Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral de dicho país, ganó con el 67.8% de ventaja en una jornada electoral con baja participación que representó el 46%. Las reacciones no se hicieron esperar y el exgobernador Henry Falcón, que quedó en segundo lugar con el 21% de votos, desconoce este proceso. Denunció que Maduro ofrecía comida a cambio de votos. Los convocan a un punto, les ofrecen un carnet, les dan 10 millones y eso sin duda alguna incide negativamente en el verdadero resultado que aspira la gente. Para nosotros no hubo elecciones.
hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. Mientras que Estados Unidos calificó de fraudulentas las elecciones y anunció nuevas sanciones económicas y petroleras contra el régimen. En la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, se impide liquidar saldos de cuentas por cobrar relacionadas con el petróleo, entre otras restricciones para Venezuela. Varios ciudadanos protestaron en los exteriores de la Organización de Estados Americanos en Washington. Hoy no votamos, mañana lo sacamos. Hoy no votamos, mañana lo sacamos. El denominado Grupo de Lima emitió un comunicado sobre lo que llaman fraude electoral. El jefe de campaña de Maduro rechazó este pronunciamiento. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. El Papa Francisco pidió oraciones para esta nación. Quiero dedicar un particolare ricordo all'amato Venezuela. Deseo dedicar nuevamente un particular recuerdo a la amada Venezuela, que el Espíritu Santo le dé a todo el pueblo venezolano, a los gobernantes, a todos, la sabiduría para encontrar el camino de la paz y la unidad. Informó Adriana Peralta. Supuesto presidente de la República. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Escarellas, considera que las elecciones de este domingo ratificaron que Venezuela es un estado fallido debido a la perennización del chavismo en la concentración de poderes. Por su parte, el analista internacional Isidro Fierro considera que fue un proceso fraudulento. No era imprevisible, pero tampoco ajeno al mundo. El continuismo en una Venezuela polarizada desde 1998, con el ascenso de Hugo Chávez. De aquello han pasado 20 años y 5 desde su fallecimiento, tras legar el Palacio de Miraflores a su ex canciller y vicepresidente, el mejor alumno. Venezuela es un estado fallido. No existe democracia. La democracia murió en ese país hace mucho tiempo. Y lo que ha existido el día de ayer simple y llanamente ha sido una simulación. Y realmente se está aislando el mundo. Eso es una pena, como Venezuela en los años 80, 90 era un referente económico, social para todos los países en Latinoamérica y ahora es una pobre y triste realidad. Este domingo, del 46% de los 20 millones de empadronados, equivalentes a 9.200.000 electores, Maduro obtuvo el 29%, casi 6 millones. Como lo ha hecho el chavismo, el carnet de la patria fue la última invención socialista, en lo que ha sido su experticia. Más de 15 millones de beneficiarios que acceden a 10 millones de bolívares, que son $12. Lastimosamente por los números que fueron maquillados, el apoyo es mucho menor. Hubo demasiada, la oposición no se unió en un solo bloque y eso también le aupa al oficialismo. Según el Ministerio del Interior, unos 227.810 venezolanos entraron desde Colombia solo en 2017, pero únicamente se quedaron 71.188. Son apenas un destello de la estampida migratoria que también se disemina por Perú y Chile, moliendo horas de trabajo y lágrimas por una familia que se quedó cercada. Y una de las teorías es de un ex ministro de Relaciones Exteriores de México, el señor Genaro Estrada, que dice que los estados deben de retirarle sus embajadores en situaciones como la de Venezuela. Ellos seguirán por otros vientos para ver si se reencuentran con algo que se le parezca a la esperanza, informó Jorge Escobar. Además, policías acudieron a un llamado de violencia interfamiliar y se encontraron con armas de grueso calibre. Mañana en la noticia de las 6:55. Padre pide ayuda para su hijo de 22 años, quien consume desde hace 5 años. Amigos, ya estamos de regreso para informarles que elementos de la policía asistieron a un llamado de auxilio por violencia intrafamiliar en el sur de Quito. Allí los agentes encontraron varias armas de fuego. Los implicados no pudieron justificar su procedencia.
Los policías les permitieron el ingreso, pero en medio de la supuesta discusión de la expareja, uno de los agentes observó bajo el mesón de la cocina 3 armas largas y un par de esposas. La fémina que se encontraba en el domicilio realizó una llamada al 911 que tenía un inconveniente con su expareja dentro del domicilio, por lo cual ingresamos y damos el auxilio inmediato. Al averiguar de la procedencia y los permisos, nadie supo responder. El procedimiento tomó un giro inesperado. Hablan de tenencia ilegal de armas de fuego. Buscan determinar qué plan supuestamente tenían. Estas armas de fuego, bueno, por parte son ilegales de la tenencia del hogar que se encontraba el señor. No se puede dar con el paradero, todavía las indagaciones están dentro de lo que es con las autoridades competentes para ver de qué se estaba tramando con este tipo de armas de fuego. El hombre y la mujer fueron detenidos para investigaciones. Las armas largas, que estaban en buenas condiciones, pasaron a custodia judicial. La mujer, al ver que las cosas se complicaron, como que se olvidó de las presuntas agresiones de las que era víctima, seguramente se arrepintió haber llamado al ECU 911. Estas son tipo carabinas, por lo cual al momento en el domicilio aprendemos a 2 personas. Recuerde que el porte de arma está prohibido y la tenencia requiere de un permiso. De no tener la autorización, a pesar de estar al interior de una vivienda privada, se podría convertir en delito. En Quito informó Iván Casamen. Momentos de angustia y dolor viven los familiares de Oscar y Katy, la pareja de Santo Domingo que fue secuestrada en la frontera norte. La salud de sus padres se ha quebrantado mientras esperan por noticias de sus hijos. Pasando un día venía mi hijo para acá a verlo. Y ahora ya no viene. Extraño mucho. Las lágrimas surgen inevitablemente de don Héctor al recordar a su hijo Oscar, quien lleva 40 días secuestrado. Decía, papito, ¿tiene para los remedios? No, le digo, todo me daba para la comida. A mí me duele el corazón y tenemos pena. El mismo dolor comparten los familiares de Katy, la novia de Oscar, más aún cuando la hija de ella la llama cada día. Ella la extraña, a veces se pone a llorar, llamando a la mamá, le manda audios diciéndole, mamita, cuando vienes, yo quiero que tú me lleves a la escuela. A la ausencia de sus seres queridos se suma la precaria situación económica que comparten estas familias, que se han gastado lo poco que tenían, intentando saber algo de ellos. Ellos están viajando mucho a Quito, a Colombia, y el poco dinero que había se ha terminado. Es que ni para la lista de útiles de la niña, ni para las medicinas de don Héctor hay, y la salud de más de uno se ha quebrantado desde que inició lo que ellos consideran la peor pesadilla. Mi hermana era que mantenía a su hija y ahorita con todo esto se nos ha hecho difícil, más que todo no tenemos ni apoyo, ni ayuda de nadie, ni respaldo de nadie. No le deseo ni mi peor enemigo que le pase eso a uno, porque eso es muy duro. Aún así continúan realizando lo que esté a su alcance para pedir la liberación de sus familiares y para financiarse. Ahora están organizando una rifa. Porque las 2 familias somos de escasos recursos y el viaje para allá cuesta y nos toca viajar para allá para saber de nuestros familiares. Esperan recibir la colaboración ciudadana y que el caso de la pareja no sea olvidado. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Familiares del militar desaparecido en la zona de Tomar Donoso realizaron un plantón en la Plaza Grande. Pidieron a las autoridades no detener la búsqueda y que el caso se esclarezca. Luego de viajar por varias horas desde el Cantón Valencia, provincia de Los Ríos, madre, hermanos, primos, esposa y amigos cercanos del Cabo Segundo de Infantería Wilson y La Quiche llegaron temprano hasta la Plaza Grande. Con pancartas pedían a las autoridades no desmayar en la búsqueda del uniformado desaparecido desde el sábado 12 de mayo. Que prácticamente las autoridades se laven las manos y no nos digan nada y toda la responsabilidad se la echen a él. Queremos la verdad de lo que sucedió esa noche. La última comunicación que tuvo la esposa del uniformado fue 2 días antes de la novedad. Le llamó para hablar con su hijo que cumplía 8 meses. Solo dijo que estaba bien y que quería hablar con el niño porque ellos constantemente hacían videollamadas, pero el bebé estaba dormido. Y solo habló con mi hija, le dijo que iba a volver, el fin de mes llegaba. Como que tienen dudas de la información entregada por las autoridades militares. Las Fuerzas Armadas en boletín de prensa indicaron días atrás que 4 uniformados abandonaron el destacamento por decisión propia y fueron vistos libando en un bar. Lo único que pedimos es que se sepa la verdad, que a fondo se investigue,
qué es lo que le pasó a mi hermano. La información de que salieron por cuenta propia fue ratificada por el comandante de la Fuerza Terrestre, Roque Moreira, quien expresó su solidaridad con la familia del uniformado. Ellos abandonaron el destacamento, después 3 lógicamente fueron localizados, reincorporados. Hay un cabo, lógicamente, que no se ha reintegrado a la unidad, está falta al destacamento hasta el momento. Indicó que las tareas de búsqueda continúan en la zona, no hay nada concreto, así se mantiene la figura de desaparecido. Esto no fue en ningún momento hablemos en una operación militar, no por eso tampoco deja de ser nuestros compañeros, y la búsqueda continúa realizándose en el sector. La familia cuenta con un testimonio de Wilson que envió por WhatsApp, en la que cuenta cómo cumplía su guardia en el destacamento de Tovar Donoso. Hola mamita, espero que estés bien y nada, me tomé un ratito del tiempo, estoy de guardia y estoy amanecida. 10 días de incertidumbre, casi 2 semanas de no saber de la suerte del uniformado. En Quito informó. De regreso al ámbito nacional, el exministro de Finanzas, Francisco Suit, considera que más que eliminar el techo de la deuda pública, establecido en 40%, como lo plantea el ministro Richard Martínez, debe incluirse un plazo en el proyecto de ley económico urgente. El economista Alberto Acosta Burneo, por su parte, insiste en una reducción real del gasto público. Compatriotas. Semana de informe a la Nación y también de definiciones en la presentación del proyecto de ley económico urgente. El exministro Francisco Suet cree que ya se dio el primer paso. Ahora sabemos, de acuerdo a lo que nos ha dicho el ministro, que el endeudamiento público está en el 58% del PIB. Con ministro de Finanzas que emergió del vientre empresarial, ahora se plantea la eliminación del techo de la deuda que según el Código de Finanzas es del 40%, que sería sustituido por un marco de normas macrofiscales que determinaría la capacidad de pago. Tiene que ser temporal. Tiene que estar debidamente programado, en otras palabras, debe ser en tramos. La otra cosa, y esto es muy importante también, es que los recursos del endeudamiento deben de ir a fideicomisos. Coincide con el exministro Suet, el economista Alberto Acosta Burneo, quien precisa además que lo otro sería un arca abierta. Cuando ya no esté un ministro bien intencionado, puede venir algún otro que lo que quiere es seguir endeudando al país y que se abra una puerta para un endeudamiento agresivo que después paguemos la cuenta a los ciudadanos. En 2018 al gobierno le urge al menos 8.000 millones de dólares, no solo para las amortizaciones de los pasivos contraídos. Una reestructuración integral de la deuda con China, empezando con el retiro de los anticipos petroleros, para lo cual habría que tener disponibles los medios. Acosta Burneo, sin embargo, cree que hay otros escenarios que deben ser capitalizados. Tiene que insistir en reducción de ciertos impuestos que encarecen la producción. Somos un país caro para producir, eso debe ser solucionado. El problema fiscal tiene que ponerlo en su medida, tiene que ser solucionado, pero no a costa de matar la producción. El proyecto está postergado desde abril, pero en Palacio trasciende que no pasaría de esta semana, o al menos del informe del presidente ante la Asamblea Nacional, informó Jorge Escobar. Hoy en la noticia positiva, 15 niños con parálisis cerebral recibieron sillas de rueda.